La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña un invitado que no requiere presentación. El licenciado Cándido Mercedes, sociólogo, académico, escritor de artículos. Yo soy uno de sus ávidos lectores y aprendo muchísimo. Cándido, buenos días. Buen día, feliz año. Igualmente. Este 2021 sea renovado en todos los sentidos. Salud. Salud. Que nos libere. Primero, exacto. Cándido, en tu último artículo me encantó muchísimo porque tú hablaste del cisne negro y hablaste de la cleptocracia. Y esa palabra que tiene una definición que yo invito a que la gente la busque. Usted busque esa definición y encaja perfectamente en todo lo que pasó en este país. Clientelismo, los familiares, copado todos los poderes del Estado, impunidad, etcétera. Lo encarna perfectamente. Mi inquietud es, Cándido, nuestra justicia está preparada para encauzar esos casos. Nuestro Ministerio Público, del cual estamos orgullosos, tiene la capacidad para que esto no se quede con el cuñado y con el hermano, porque esos no son los únicos casos. Eso, como dicen, es la punta del iceberg, en el cual hay muchísima gente involucrada en actos quizás de mayor envergadura que todo. Es decir, ¿tú crees que podrá ocurrir eso? Es un largo proceso, pero lo más importante es la voluntad política que exista en la alta instancia del Estado. Y todo indica que existe la voluntad política, puesto que sin conocer a doña Miriam personalmente, ni a Jenny Berenice, la nombró y está dando su fruto. Yo he hecho mi tarea y lo que me dicen los expertos es que 90-95% de los jueces en República Dominicana son muy buenos, competentes y son éticos. Si existe esa voluntad política tan fuerte de parte del Ejecutivo y un Ministerio Público tan fuerte, porque acuérdense que el Ministerio Público es el que diseña y construye las acusaciones, y si las hacían tan débil, hasta adrede, entonces se caía en la justicia. Y uno decía que eran los jueces, pero en gran medida era cómo se construía. Fíjese ese de Odebrecht, que yo digo que está lleno de una novela. Como novela está muy bien. O sea, tiene parte de verdad y parte de ficción, que eso es lo que es una buena novela. Por eso habrán condenado, pero no todos los condenados que deberían haber, porque está muy bien. Perdón, entonces, haciendo un paréntesis. ¿Y no habrá un Odebrecht segunda parte? Es que debe haber. Porque acuérdense que el expediente se hizo solo hasta el 2012. Y el 62% del dinero que llegó de Odebrecht fue a partir del 2012 hasta el 2014. Y hay varias obras que tienen muchísimos adeudos. Es más, un peruano en la Cámara de Cuentas hizo una investigación de 11 obras de Odebrecht. Y hay una sobrevaloración de $600 millones. ¡Qué crimen! Solamente las 11, acuérdense que fueron 17 sin Punta Catalina. Entonces, es obvio que vamos por la ruta correcta en términos de el proceso, que la gente no se debe desesperar, porque en el marco de un ordenamiento jurídico, en el marco de una constitución, donde existe un Estado social, democrático, de derecho. Entonces, que se respete la dignidad humana, pero que todo el que cometió ese latrocinio, porque aquí en República Dominicana lo que hubo fue un latrocinio, una cleptocracia, capturada totalmente el Estado de parte de una élite política que se apropió de lo público a mano privada. Por eso yo digo en uno de los artículos que por eso era que la CDE, Rubén Bichara y su gente, no quisieron nunca hacer auditoría en la sede. Acuérdense que el equipo social del Consejo Económico y Social pedía auditorías. Los empresarios de Herrera y la provincia de Santo Domingo pedían auditorías. Porque ¿cómo vamos a hacer? A cumplir con la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que llamaba a un pacto eléctrico, pero lo primero que tú tienes que decirme qué es lo que hay. Y nunca le dijeron a la sociedad. No, porque los pulpos iban a salir ahí. Porque estaban ahí. Entonces no podía, uno no sabía, uno no entendía si al gobierno que le conviene, y además cumple con la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Fíjese que en 8 años los 2 principales pactos no se cumplieron, porque el educativo era obvio que eso era todo un ganar-ganar. En el eléctrico hay quienes ganan, quienes pierden, y en el fiscal también. Y ese se llevó a cabo de una vez. Pero fíjese que
el eléctrico era en el 2013, y el fiscal integral era en el 2015, y ninguno de los dos se hicieron. El pacto eléctrico, una consecuencia de que nunca supimos. Y es una pena que porque en el 16 estaban dadas las mejores condiciones de crecimiento económico y de un entorno internacional favorable. Favorable, muy favorable, muy favorable. Pero no teníamos un estadista, lo que teníamos era politicastro, que hay que decirlo así. ¿Quería reelegirse? No, como quiera. Perpetuarse. Politicastro, porque cuando usted captura el Estado en esa dimensión, en ese grado de podredumbre, de putrefacción, usted no se merece absolutamente el más mínimo respeto cuando una gente hace esa cosa a esos niveles que nos tenía. Fíjense que hay un artículo mío también que se llama "Del Palacio te lo van a agradecer". O sea, como desde el Palacio habían actores para llamar, mira, qué tal cosa, porque era en todas las instituciones públicas. No era solo el Poder Ejecutivo como tal, era en todas las instituciones públicas. Entonces, fíjese que vos salimos de una dictadura y en el 63 la voluntad férrea política de Juan Bosch evitó que no hubo corrupción, porque un país altamente presidencialista, lo que usted mande como ejecutivo máximo es lo que la gente termina y el cuerpo habla. Es decir, que en la actualidad dependemos de la voluntad de Luis Abinader. Sí, pero fíjese que hay algo bueno. Él plantea la necesidad de una reforma constitucional para que el Ministerio Público, el procurador, no dependa de la designación. Mientras tanto tenemos una institución ahí, sí, que es doña Miriam. Pero lo correcto es llevarlo a que el procurador sea inamovible por 4 años o 6 años y que sea recomendado por el Consejo Nacional o el Senado, pero que no sea quitado por el presidente ni que del Palacio le digan esto es lo que va. Entonces es necesario. Nosotros estamos en lo que yo llamo la ruta decente de una sociedad. Fíjese que la ruta es tan decente que en medio de una crisis profunda, como dicen ustedes los economistas, nosotros vamos a tener un déficit de crecimiento de 6 a 7 o 8%. Y la deuda, ya usted sabe, hay que endeudarse, porque estamos en un periodo de vaca flaca. Y la economía. Yo le decía a la gente, óyeme, pero ¿qué nivel de confianza se está generando tan grande que un gobierno, en medio de una crisis tan profunda, económica, sociolaboral, se está planteando aumento de un 30 o un 40% a los policías? Ahora en enero. ¿Usted sabe cuánto gana un policía? Un raso. 6,000 pesos. 10,150. Lo van a llevar a 14,210. Un cabo gana 11,600 y lo van a llevar a 16,250. Pero el jefe de la policía gana 89,000 y lo van a llevar a 28,000. Un director de la policía en República Dominicana debería ganar igual que un ministro. Claro. Igual que el ministro de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, salen ricos todos, Cándido. Porque esa es una de las partes que en medio del proceso. Fíjese que aprobamos hace 3 años una ley de la Policía Nacional que conllevaba 20 documentos, normas a establecer. Lo único que se ha hecho prácticamente es cambiar jefe de la policía por director de la policía. Y mire que tenemos mucha gente bien preparada en esa policía. Pero es que está construida para esa cultura de macuteo, donde a un jefe de la policía lo nombran hoy y mañana hay 6 gente con unos sobres enormes. Con maletín. Con maletines. Entonces eso es parte de la cultura. A mí me dice que el ministro de la Fuerza Armada lo reciben los proveedores con un maletín. Exacto. Y entonces hay que dice, no pida, pero si te dan, cógelo. Entonces es una cultura muy fuerte. Por eso yo llamo a lo que tenemos que hacer una revolución, la necesaria revolución cívica en República Dominicana. Mire, por ejemplo, el problema del COVID no es un problema del Estado como tal, del gobierno en sí mismo. Él es responsable de conducir esa política pública alrededor del COVID. Pero tiene que ser todos los ciudadanos.
Absolutamente todos tenemos que ser responsables. ¿Y cuál es uno de los problemas nuestros? El problema nuestro es esa revolución cívica que ameritamos. Por ejemplo, a mí, yo no necesito un AME que me esté acechando a ver si yo me voy en verde, porque yo en rojo, pues yo sé que no me puedo ir en rojo. Al contrario, uno tiene el temor de cuando se pongan en verde. Yo soy de los que miro a todos lados, de que haya alguien que cruce, especialmente un motorista de los que llevan delivery. Y que vienen al revés a veces. Entonces, es esa revolución que tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces, hay una decena de miles que tienen una indisciplina demasiado grande y te dirás, son pocos con respecto a 11 millones, sí, pero es que esos, supóngase 20 o 30 mil, salen a la calle y entonces contaminan a los otros por su irresponsabilidad. Entonces es un compromiso cívico, compromiso ciudadano de todos los dominicanos y dominicanas. Y uno no tiene que dejar de hacer lo que había que hacer. Hay cosas que sí se restringen. Por ejemplo, ayer en mi casa habían 10 personas, pero todos estaban a 2 metros. Y los más neuróticos tenían su mascarilla. Pero bueno, mire cómo yo ando. Pero es que todo el mundo se tiene que cuidar. Esto no es problema de un gobierno. Un familiar puede contaminar. Y él a veces no lo sabe, porque ahora se puede confundir con el virus viral que anda ahora, que no tiene que ver nada con el COVID. Y entonces tenemos que cuidarnos. Por ejemplo, mi hija no fue a mi casa ayer, porque ella tiene gripe, y se iba a hacer la prueba para ver. O sea, eso es lo que hay que hacer, ser responsable. Pero aquí hay una parte de la ciudadanía que hay que conducir. Fíjese que también esto tiene que ver mucho con la educación. Uruguay, Cuba, la tasa de contagio es mínima, menos de la mitad de República Dominicana. Niveles de educación. Aquí es 6º grado. Usted sabía que nosotros tenemos un promedio de coeficiente intelectual de 82. Los cubanos tienen 96 de coeficiente intelectual promedio. Los argentinos 96 también. Aunque hay países del primer mundo que han tenido rebrotes terribles. Pero ya esos son el ambiente distinto. Aquí va a haber un rebrote y se perfilaba que iba a haber un rebrote para enero, febrero. Como consecuencia, usted sabe que ese virus lo que le encanta es sufrir. Fíjese qué coincidencia. Rebrote con el frío. Sí, pero también fue el relajamiento de las fiestas navideñas. El relajamiento de la fiesta. Se tira. Exacto. El dominicano se abraza, se quita la mascarilla o la usan por debajo de la nariz. Y cuando viene a ver dicen, yo voy a morir como quiera, ¿qué importa? Sí, es un relajamiento muy grande. Se necesita una fuerte disciplina social y que las consecuencias de vulnerar las medidas sean fuertes. La gente no cambia si las consecuencias no son proporcional o más fuertes que la indisciplina social que se está cometiendo. Pero también no podemos irnos a la exageración. Nosotros vivimos en una sociedad de mercado, con un Estado muy débil. Entonces usted tiene que saber combinar sabiamente el sistema de salud, claro que no colapse, y el sistema sanitario, pero ver en qué medida la economía mejora. Porque no estamos en un estado de bienestar como en Europa, ni en Estados Unidos. Es un estado muy débil, que está haciendo un esfuerzo. Boris Johnson no importa que cierre Gran Bretaña otra vez. No importa, ni Alemania, que está cerrado. Pero nosotros no podemos. Donde el 57% de los empleados son informales. De la economía es informal. Mire, yo vi un médico decir, no, debieron cerrar el risol aquel. Lo que le pusieron fue una multa de 4 millones. ¿Cuál es el peso a un empresario? ¿Dónde usted le da duro? ¿Dónde que se le da duro a un empresario? Así con multa. En los bolsillos. Ahora, el cierre provoca desempleo. El cierre provoca desempleo. Usted está buscando una cura peor que la enfermedad, ¿no? Supóngase que yo hubiese querido 10 millones. Supóngase. Sí. Pero no me venga que lo cierren. Por ejemplo, yo estaba el fin de semana en un resort y ahí había cientos de empleados trabajando. ¡Qué bueno! Y todos teníamos mascarilla. Yo fui a uno y ellos en Punta Cana ellos estaban felices porque la ocupación era de un 30%. De un 30%. ¿Y qué ese 30%? Es verdad que no es mucho, pero le cubre los costos fijos. Pero en eso usted tiene que un 40 o 50% de gente que estaban desempleada. Pero eso además ayuda al Estado, porque a eso no hay que darle fase 1 y fase 2, porque ya están en pleno empleo.
Es una cadena que es dura la decisión, pero tú tienes que saberla combinar en un país con un estado débil, donde no existe un estado de bienestar. Y que incluso, mire lo que van a hacer, van a llevar fase 1 y partir hasta abril. Entonces, eso es muy bueno, pero la gente tiene que saberse manejar en el equilibrio, en lo que llamamos la fe y la esperanza. Y la fe y la esperanza en este momento, en el 2001, es la combinación del trabajo con buenas decisiones. Continuamos la entrevista con el licenciado Cándido Mercedes y se nos quedó un poquito del cisne negro, que es bueno que tú lo expliques, pero uno se pregunta, ¿qué pasó en el PLD y especialmente en el último gobierno? Un partido que surgió como algo diferente, incluso uno lee los escritos del profesor Juan Bosch. Él estaba confiado que cuando ese partido llegara al poder iba a ser diferente. Es más, se llegó a decir que el país estaba dividido entre PLDistas y ladrones. Sí. Entonces, ¿qué pasó que eso superó la corrupción del PRD, la corrupción de Balaguer? Sí. Eso se quedó chiquito. ¿Qué pasó ahí? Es el tema del pequeño burgués. Sí, hay un extraordinario intelectual libanés que se llama Nassim Nicolás Taleb. Tiene un libro que se llama Cisne Negro. Cisne Negro, en esa teoría, es un acontecimiento altamente improbable. Pero ese acontecimiento altamente improbable va a tener un impacto en lo económico. Claro. Es improbable, pero se da. Pero se puede dar. Incluso él da una materia en la Universidad de Massachusetts que se llama, oiga, Ciencia de la Incertidumbre. Y eso significa que ese acontecimiento tiene el impacto económico, político, social e institucional. Por ejemplo, Cisne Negro, lo de los atentados del 11 de septiembre del 2001. ¿Quién iba a esperar que en el mismo corazón de los Estados Unidos los enemigos iban a utilizar armas civiles, los aviones, para darle a la simbología del poder que eran las dos torres gemelas? El Brexit. No se creía que Inglaterra iba a salir de la Unión Europea. Que le va a costar. Exacto. Nadie esperaba que Donald Trump, y mire cómo tiene el mundo al revés, esa guerra fría con Europa y China, porque una persona con una pobreza intelectual, lo que llamamos los sociólogos, él tiene una afasia intelectual increíble, mire a dónde llevado al mundo. El país líder en el mercado, en el capitalismo, en la globalización, estaba negando esa misma globalización. Esos son 3 ejemplos de cisne negro. Lo de la pandemia no es cisne negro, eso es lo que ellos llaman rinoceronte gris. Es algo que sucedió, pero ya los científicos ya lo habían vaticinado. Lo habían vaticinado. Entonces, el PLD es un cisne negro porque era algo altamente improbable, impredecible, algo que no podía ocurrir en el PLD, como esa corrupción. ¿Por qué? Porque en el 1973, Juan Bosch dice, me voy del PRD porque el PRD cumplió su papel histórico. En el PRD lo que hay es comerciantes de la política. El PLD surge como una consecuencia de la negación del PRD y del Partido Reformista. ¡Oh, Dios! Cuando uno está viendo todo esto, dice, pero esto era improbable. Nosotros creíamos que tal vez se quedaba el PLD en lo que se llama la corrupción endémica, es decir, la que tenemos desde 1492, 1844 para acá. Pero no, fue demenciar. Por primera vez en República Dominicana existió lo que llamamos la biopolítica, el necroclientelismo y la cleptocracia juntos. Eso es, todo el andamiaje, se capturó el Estado en términos institucionales totalmente y todo era negocio. No había separación entre el Estado y el partido. Fíjese que aquí se reunía el comité político del PLD y era más importante que la reunión del Congreso como tal. Era esperar. Y había más periodistas en la zona universitaria cuando el comité político se iba a reunir. Fíjese que ahora han hecho su Congreso y usted lo... Ni pena ni gloria. El poder hegemónico y la dominación de un partido con fuerte vocación autoritaria en medio de una cleptocracia. Se unió clientelismo, corrupción e impunidad para que la cleptocracia se abriera y cerrara como un bucle perfecto.
yo pienso, y uno le pide a Dios de todo corazón, que eso nunca jamás vuelva a suceder en República Dominicana. Porque fíjese que es verdad que la economía crecía, pero el Banco Interamericano de Desarrollo llegó a decir que en República Dominicana se perdían en dispendio, incoherencia y corrupción 168 mil millones. Y por eso se duplicó la deuda. Porque yo le digo a la gente. En términos nominales, en términos del PIB se duplicó. Exacto. En 8 años. Por ejemplo, y que me excuse la ciudadanía, si usted busca Cándido Mercedes, yo no le debo un chole a nadie. Porque se supone que si yo estoy bien y estoy ganando bien, yo no puedo, y yo llevo una vida normalita. En mi caso, yo no debo. Yo no debo. Bueno, pero la tarjeta de crédito. Pero ¿cómo es posible que la economía crecía 5.5, pero nos endeudábamos promedio de un 11 a un 13% anual? Ah, pero los gastos aumentaban 13% y 14% anuales. Fíjese que la nómina pública se duplicó en 8 años. De 350,000 a casi 700,000 empleados. Sin la nominilla. Sin la nominilla. Y sin los dispendios tan grandes en términos de viaje, gastos de representación y todo eso. ¿Ve? Que ahí fíjese que el gobierno acaba de decir que en 4 meses se ahorró 17,000 millones. En 4 meses. No, y para mantener el programa Fase y Quédate, hay 10,000 millones que lo van a tener que buscar de ahorros. De ahorros. Entonces, fíjese, ¿cómo yo, si me está yendo bien, me endeudo? Yo le digo a la gente, si un ser humano gana bien y lleva una vida normal, no, normal no, tiene que ser muy anormal. Hay 3 hipótesis. O sufre de ludopatía, es decir, juega demasiado, o es demasiado mujeriego, tiene 8 primera base, 5 tercera base y 2 en el centerfield. O el tipo consume demasiado sustancias prohibidas. Esto es droga, cocaína, heroína, y eso es muy caro. Esas 3 variables. Pero ¿cómo va a ser que una economía crece tanto y nosotros nos endeudemos tanto? Pero en el fondo era una irresponsabilidad de lo que dirigían. ¿Por qué? Porque querían comprometer el futuro para ellos sorazarse en el presente. Y eso ninguna persona seria, honesta, honrada y comprometida con una sociedad hace eso. Es como si usted viene, ya usted no, ni yo, porque los hijos son grandes, pero usted deja de pagar colegio, deja de comprar las ropas a los hijos, porque usted está haciendo una vida laissez-faire, laissez-passer. Eso es una irresponsabilidad de uno como padre. Por ejemplo, en estos días comentábamos, mis 3 hijos, mi nieta vive mejor que mis 3 hijos. Y eso es lo normal. Eso quiere decir que Emma y yo hemos ido progresando. Tal vez los 3 hijos míos fueron a un resort cuando tenían 7 años. Esta estaba desde los 3 meses. Sí. Un resort, ¿me entiendes? Entonces, es eso porque uno se organiza. Entonces teníamos una élite política sumamente irresponsable, poco decente, y hay que decirlo, poco decente. Y la decencia no es el rostro, no es lo que usted diga, es lo que usted haga. Acuérdese que desde la sociedad civil aplaudimos cuando Danilo Medina emitió el decreto 286 de la Dirección General de Ética y emitió el decreto 299-12 de austeridad. Y cuando dijo, vengan a firmar todos los funcionarios, y van a firmar todos los años y tienen que hacer su declaración patrimonial. Todavía hay gente que no la ha hecho y tiene 4 meses que todo quedó en palabras. Entonces nunca crean ustedes, nunca crean en una gente por el puesto que tiene ni por lo que diga. Crean en lo que hacen, en sus hechos. Son los hechos los que demuestran y dicen lo que uno verdaderamente es. Cándido, ya casi para finalizar, yo quiero abordar un tema que afortunadamente tú me retroalimentaste. Y es que hay 47 abogados que han sometido sus respectivos currículum. Está en juego 4 posiciones de las altas cortes. Está el presidente del Tribunal Superior. Del Tribunal Constitucional. Del Tribunal Constitucional. Está el presidente del Tribunal Superior Electoral y el juez Ortega, que culmina su periodo, puede ser ratificado. Pero tú tienes un señalamiento muy importante, que es el tema de lo que dice la ley sobre la composición de la Suprema Corte de Justicia.
sí. en términos de jueces de carrera. No soy yo, es un hombre que yo quiero mucho, es don Julio Aníbal Suárez. Ex juez de la Eso es y serio, que debió ser ratificado aquella vez. Él plantea que no pueden llamar a concurso para la Suprema hasta que no validen, de acuerdo al artículo 180 de la Constitución, al juez Ortega. Como el juez Ortega es de la carrera judicial, en todo caso, si no lo evalúan bien, lo que deben es llamar a los miembros de la carrera judicial para que concursen. ¿Por qué? Porque son 17 y acuérdense que 13 son de la carrera. Como él es de la carrera, no pueden llamar a los abogados académicos, intelectuales, a concursar, porque tiene que ser de la carrera, porque él es de la carrera. Si no se rompe lo de las 2/3 partes. Lo de las 2/3 partes. Lo otro que queremos es, se nos van 2 mujeres del Tribunal Constitucional, las 2 mujeres que se portaron bien, Katia Miguelina y Isabel Bonilla. Entonces, lo mínimo que puede hacer, debería hacer el Consejo Nacional de la Magistratura, es poner 2 mujeres, mínimo. Pero deberían ser más, porque de los 13 jueces que hay en el Tribunal Constitucional, hay 10 hombres y 3 mujeres. Muy poco. Muy poco. Pero además también una combinación en términos de lo que llaman los abogados de ideología jurídica. Sí. O sea, con pensamiento más liberal para buscar el equilibrio. Acuérdense que el equilibrio lo es todo. Sí. Lo que se busca siempre en la Suprema Federal de los Estados Unidos, salvo que algunos presidentes rompen ese equilibrio. Rompen. Pero lo que me gusta de los países altamente institucionalizados es que, fíjense que lo nombra el presidente, pero al otro día ya ese juez no... Claro. Tú me nombraste, pero es al Estado que... El fiscal general se le volteó a Trump. Eso es lo lindo. Sí. Aquí no. Aquí yo soy presidente y nombro a mi amigo aquí y él me debe la gratitud a mí. Sí. Para todo, para lo bueno y para lo malo. Sí. Bueno, fíjate, en mi caso, mucha gente se hallaba un sacrilegio que yo, siendo miembro de la Junta Monetaria, estuviera en contra de la reelección. Sí, porque no. Porque decían que no, usted tiene que ser obediente. O te tiene que quedar callado, mínimo, quedarse callado. No, porque había que tomar, había que decir las cosas, claro. Lo otro es que no entiendo jurídicamente. El Tribunal Superior Electoral son 5 y cada uno tiene sus respectivos suplentes. ¿Verdad? Ok. Entonces, Román Jaques es nombrado en la Junta Central Electoral y suple, y de una vez tomó juramento su suplente, que en este caso se llama Marcos Cruz. De tal manera que Marcos Cruz era su director de migración y renunció. Eso es hasta junio. Ah, bueno, no es en febrero. No, eso es en junio. Entonces un suplente, ya él asumió su papel. ¿Para qué un suplente? Para suplir cuando hay una vacante, un vacío que deja, ora porque renunció, ora porque asumió otro puesto, u ora porque se murió. Lo más que pueden entonces esperar para elegir un suplente de Marcos, porque ya él es el presidente. Yo no lo entendía. A mi juicio, en términos de la lógica jurídica, llama a concurso y además que 6 meses, y de aquí a allá, dígame. Además, ya no hay tantos casos pendientes en el Tribunal Superior Electoral. ¿Me entiendes? Entonces, lo otro que ha sido muy bueno, que hay que saludar al Tribunal Constitucional, acuérdense que sometió una instancia inconstitucional del problema de los diputados de ultramar. Acuérdense que el voto era lista cerrada y bloqueada. ¿Qué ocurre con la lista cerrada, como sucedía en los 90 con los diputados? Que los que estaban arriba era el que automáticamente ganaba. Ese era un decreto ya. Eso era un decreto. Podía coger fiado. Pues qué bueno, ahora los 7 diputados de ultramar van a ser por lista cerrada desbloqueada. ¿Qué significa? Que Cándido Mercedes o los ciudadanos de la diáspora votan por el listado por la gente que ellos quieran. Exacto. Que eso es más democrático. Y eso lo acaban de aprobar el Tribunal Constitucional, que vamos a felicitarlo, porque hay que buscar el equilibrio. Cuando la gente hace la cosa buena hay que decirlo. Pero aquí somos tacaños para decirle a la gente. Para reconocerlo. Para reconocerlo. Y entonces,
eso uno pierde como legitimidad cuando ve las cosas buenas y no la dice, y nada más para tener la cultura de la quejedumbre, de quejarse, de criticar. No, hay que decir las cosas buenas. Hay, a veces me dicen, Cándido, pero tú ves muchas cosas buenas en las cosas que está haciendo Abinader. Y no es bueno que aumente un salario a una gente que tienen 10 meses trabajando en la calle. Por ejemplo, cuando yo venía de Bávaro, la policía nos paró como 5 veces. Y qué bueno. Claro. Pero nosotros enseñamos la carta de ruta del hotel donde estábamos, de una vez. Vayan bien, eso está bien. Orden, control, ¿te ves? Entonces, esa policía, como dice el presidente, están exhaustos, son 10 meses en la calle. Nadie quiere tomar una decisión tan valiente como esta, pero está ahí. Pero a mí me tocó el domingo que venía del aeropuerto y ya estábamos en toque de queda. Y nos detuvieron como 5 o 6 veces, pero se le explicaba, mira. Venimos de... Exacto. Pero a mí me alegró. A mí me alegró. Que sea así. A mí me da pena porque en esos días tienen que trabajar tanto ellos, pero ganan muy poco. ¡Qué bueno! Ahora van a ganar mínimo 14,000. Es más, ellos van a ganar más sí, en el próximo año que 20,000. Debería ser el mínimo, lo que es el salario mínimo de las empresas mayores. ¿Cuál es el salario mínimo en las empresas grandes? 17,000. Pero ¿cuánto es según el Banco Central el quintil de la canasta básica? ¿Ustedes saben cuánto es? El quintil más bajo. El quintil más bajo, el número 1. Eso está en 17,500. Así que menos de ahí usted no está viviendo. No, el Estado no debe pagar. Es mejor reducir con el tiempo, cuando la economía vaya mejorando, reducir la nómina pública, pagarle mejor a sus servidores públicos, sus funcionarios, y que el mínimo siempre sea la canasta del quintil número 1, que es el del más pobre. Exactamente. No la Cándido, mitad. te agradezco muchísimo, como siempre, tu participación y me alegro que el retorno al estudio, al programa en vivo, yo quise que fuese contigo, para podernos dar este festín que siempre nos damos. Gracias, no, porque además la tecnología es muy buena, pero a veces uno se pone nervioso. Sí, cuando ustedes me invitaban, yo tenía dos laptops ahí, por si acaso, que le fallan a uno. Y uno en su casa, porque además al no tener contacto directo con los técnicos, por eso yo siempre los elogiaba, porque 6 hacían el programa. Sí, que sí, es muy poco. Es muy poco, sí. Muchísimas gracias, Cándido. Siempre a las órdenes. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, a la recta final del Telematutino 11.